En el video de hoy te presento a Minios 8 Pro 2022, un sistema operativo modificado basado en Windows 8. Todo el crédito para el youtuber, paisano y amigo Daniel Rodríguez, y mi agradecimiento como siempre por permitirme hacer esta review. Esta ISO, que es la de 64 bits, tiene un peso de 3.09 GB y se instala como cualquier Windows 8. Recuerden, los links a la web de Minios, donde está la ISO, y al canal de Daniel Rodríguez estarán como siempre en el primer comentario fijado. Una vez finalizada la instalación, veríamos el asistente de Minios llamado Delta Lite, que se encargará de la optimización del sistema para su primer inicio, así que daremos en el botón que dice comenzar. El mismo comienza la verificación de componentes y lo primero que nos pregunta es si vamos a instalar en una PC escritorio o en una PC portátil. Yo en este caso escogeré PC de escritorio. Después Daniel nos da la oportunidad de coger varias aplicaciones de una manera más cómoda, tales como en multimedia, los reproductores AIM, PodPlayer y el software Khalid Codec Pack, los navegadores Mozilla Firefox, Google Chrome y Edge basado en Chromium, el compresor WinRAR, el software Lightshot y el MSI Afterburner. En este caso no instalaré nada y solamente daré en continuar. Ahora pasaríamos a la personalización, donde podremos instalar el menú extendido, el Rainmeter con las skins y el menú clásico. En mi caso marcaré todo y luego daremos en el botón de continuar. Ahora pasemos a escoger el modo de optimización entre dos posibles, el seguro y el modo medio. El seguro es el recomendado por Daniel, ya que el medio desactiva más opciones, así que escogeré el modo seguro. Y ahora, en lo que realiza las optimizaciones finales de acuerdo a todos los datos que le dimos al asistente, aprovecharé para saludar y agradecer a los últimos suscriptores del canal. Una vez finalizada la optimización, veríamos un acerca de que nos dice que Delta es realizado por Daniel Rodríguez, y al dar clic en finalizar se reiniciaría nuestro PC. Una vez dentro del sistema, veríamos esta pantalla de bienvenida con todas las redes del proyecto en la zona izquierda y en la zona derecha el consumo de la PC en tiempo real. No podemos dejar de notar este hermoso fondo de escritorio con esta barra o dock lateral derecho y estos skins de Rainmeter, tanto de fecha como de visualizador de audio. Si nos vamos al menú inicio, sería el clásico que habíamos escogido en Delta Lite, que no es más que Software Status Back, como ya es costumbre en Minios, y que es más funcional que este, que sería el original de Windows 8. También podemos apreciar que tenemos varios accesos directos en el escritorio, tales como este equipo, la papelera de reciclaje, la bienvenida y una carpeta que si la abrimos veríamos un adelanto de Delta Pro V7. El asistente profesional que llevará tu PC a otro nivel, pues optimiza y embellece tu PC al máximo. Y créeme, lo he probado y vale la pena adquirirlo. Ahora comencemos nuestro análisis como siempre, viendo el origen del sistema. Y para ello, escribiremos el comando winver y al hacerlo, veríamos que este Minios 8 Pro estaría basado en Windows 8, la versión 6.3, concretamente la build 9600. Ahora pasemos al rendimiento general de este Minios 8 Pro y nos vamos al administrador de tareas y veríamos que inicialmente estaría ejecutando tan solo 18 procesos en segundo plano. Y si nos vamos a la pestaña de rendimiento, veríamos que la CPU estaría en 17%, influenciado en su mayoría por el software Rainmeter, que consume bastantes recursos.
Ahora vamos a quitarle el proceso del Rainmeter para que vean lo que sucede. Y como pueden apreciar, ahora estaría en un 1 al 2% de CPU. Y en cuanto a memoria RAM, ocupando unos 733 megas de 4 GB posibles. Recuerden que estas pruebas las realizo en una máquina virtual con VMware. En una PC física, los resultados pudieran ser muy diferentes. Ahora pasemos a la capacidad en disco de este Mini-OS 8 Pro. Y si nos vamos al explorador de Windows y damos en sus propiedades, veríamos que el sistema estaría ocupando unos 9.83 GB de espacio en disco. Ahora vamos a ver las aplicaciones instaladas de este Mini-OS 8 Pro, y para ello nos iremos al panel de control. Y como siempre, Daniel incluye aplicaciones importantes, tales como las siguientes: los Microsoft Visual Runtime, los Visual C++ redistributables de 2005 a 2022, los Microsoft Desktop Runtime, el software Rainmeter y el software Status Back para el menú de inicio. Si nos vamos a las actualizaciones, Daniel en este caso incluye 39, influyendo en el peso del sistema, para garantizar el correcto funcionamiento de este Mini-OS 8 Pro. Y si pasamos a las características, ya este sistema cuenta con el Net Framework 3.5 activo, así como todas las características indispensables para un óptimo rendimiento del sistema operativo. Ahora pasemos al menú contextual de este Mini-OS 8 Pro. Si presionamos el clic derecho, solamente veríamos primeramente las redes del proyecto, tales como la web y el canal de YouTube. Y les recuerdo que ambos links estarán en el primer comentario fijado. Más tarde tendríamos la página de Facebook, el canal de Telegram, el de Discord, el Twitter, el Instagram y el canal de Twitch. Más abajo tendríamos acceso a los planes de energía, alto rendimiento, equilibrado y economizador, para establecerlos con un solo clic. Pero si dejamos la tecla Shift o mayúsculas presionada y damos clic derecho, veríamos un sinnúmero de herramientas, las cuales te detallaré a continuación. Primeramente, herramientas del sistema, tales como un administrador de equipos, un administrador de tareas, el símbolo del sistema, el editor de registro, todas las tareas, programas y características, el administrador de dispositivos, el msconfig, los servicios, el panel de control, las conexiones de red y vaciar la papelera de reciclaje. Después tendríamos herramientas variadas, tales como el DiskM++, el CCleaner, el Glare Utilities, el Ninja Shutdown, un programa para reducir memoria, otro para eliminar temporales, y que, como pueden apreciar, funciona correctamente. Luego tendríamos un analizador de espacio, un buscador de archivos, un desinstalador de programas, un instalador de Office, reparar la cola de impresión, reconstruir la caché de los iconos, activar o desactivar la hibernación, activar o desactivar Windows Update, y que se encuentra desactivado de serie, pues este tipo de sistemas no se recomienda la actualización de los mismos, ya que atenta con el rendimiento del sistema. Y nos quedaría mostrar y ocultar extensiones y mostrar o ocultar archivos y carpetas ocultas. Ahora pasemos a herramientas para discos y tendríamos las siguientes: el Defraggler, el FAT32 Format, el SSD Tweaker, el Crystal Disk Mark, el Crystal Disk Info, el Hard Disk Sentinel y el Mini Tool Partition Wizard. Continuamos con herramientas para gamers, tales como el Bandicam, el Timer Resolution, el Wise Game Booster y el Unpark CPU. Seguimos con software para redes, tales como el NetScan, el IP Scanner, el Wi-Fi Word, el DNS Jumper, la VPN Siphon, el TCP Optimizer, el Simple Wall
y el MAC Address Changer. Pasamos a los drivers, con las soluciones online de Driver Path Solution, Driver Booster y Snappy Driver, así como los sitios oficiales de descarga de AMD, Nvidia e Intel. Nos vamos a la información del sistema, con herramientas tales como SPECI, System Info, el AIDA64 Extreme, el Hardware Monitor, el Open Hardware Monitor, los clásicos GPU-Z y CPU-Z y un programa para chequear la compatibilidad con Windows 11. Llegamos a la personalización, comenzando con el All New Explorer, las herramientas para transparencia Blend y Full Glass, el Easy Dark Mode y el Tiny Windows Borders. Y más abajo tendríamos 5 packs de iconos muy bonitos para darle un toque diferente a todo el sistema. Seguimos bajando y veríamos activadores tanto para Windows como para Microsoft Office y que funcionan perfectamente para activar este Mini OS 8 Pro, que como pueden apreciar no viene activado de forma predeterminada. Y luego opciones de apagado, tales como el menú de apagado, bloquear usuario, cambiar de usuario, cerrar sesión, suspender, hibernar, reiniciar, apagar y forzar el apagado. Ahora pasemos a la personalización de este Mini OS 8 Pro y veríamos que Daniel ha añadido nuevos temas al sistema. Primeramente, comenzando por el ya mítico en Mini OS, el After Dark CC. Muy vistoso este modo oscuro por si pasas mucho tiempo delante del PC y así de esta manera puedas cuidar tu visión. Y esta franja blanca fea que nos aparece acá arriba la podremos quitar yéndonos al menú contextual, al apartado de personalización y vamos a abrir el software All New Explorer. Marcamos las 3 primeras casillas y damos arriba donde dice Install. Y ya cuando vamos a abrir el explorador ya no veríamos esa franja blanca que molestaba la apariencia del sistema. Además de este After Dark CC, Daniel también incluye otro tema llamado Splash, el cual veremos a continuación. Y como pueden apreciar, es una variante de modo oscuro con un tono medio verdoso, pero que resulta muy atractivo a la vista también. Y como ya es costumbre, también Daniel ha añadido los clásicos fondos de escritorio para que puedas escoger tu favorito de acuerdo al tema que has escogido. Como en este caso tenemos al Splash, intentaremos buscar alguno de esta lista que se asemeje lo suficiente como para que esté acorde. Recuerda que los links a la web de Minions y al canal de YouTube de Daniel Rodríguez estarán como siempre en el primer comentario fijado. Y si aún no has visto los demás videos sobre Minions basados en otros sistemas operativos, te dejo la siguiente lista de reproducción sobre este grandioso sistema.